Acompáñeme, por favor, en su Biblia, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Tenemos el privilegio de volver a nuestro estudio de la primera carta de Pablo, allá a los Tesalonicenses, y continuar con esta gran lección que el Señor espera nosotros podamos aprender por alcance, el de vivir la vida como Él espera, tener una vida correcta, una vida santa, una vida en donde se refleje correctamente a Cristo, el Señor y Dios de nuestras vidas. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 1 al 8. La palabra del Señor dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Acompáñame en oración. Señor y Dios, entramos a tu palabra, Padre, con las expectativas, Señor, que sabemos entrega tu misma verdad, Señor. El saber que ella no llega vacía y que sabe conformarnos, Señor, conforme a sus propósitos, Padre, de acuerdo a aquello que nos enseñas en el texto, es algo, Señor, que claramente nos anima, nos estimula, Señor. Pero también, Señor, sabemos, nos confronta. Tu palabra como buen espejo nos muestra tal y como somos. Y tenemos nosotros la responsabilidad de poder corregir aquello que el espejo de tu verdad nos muestra que debe ser corregido. O simplemente, Señor, quedarnos allá con nuestras imperfecciones, no apreciando ni estimando, como en tu gracia te encargas de decirnos lo que necesitamos oír, Padre, y de mejorar aquello, Señor, que sabemos todavía requiere ser mejorado. Yo te damos muchas gracias por tu santa verdad, por la oportunidad que tenemos de saber que con ella tenemos una vida que puede ser suficiente, Señor, en ti, que en ella tenemos todo lo necesario para poder movernos como tú esperas, Padre. Tenemos las promesas necesarias para guardar en esperanza, Señor, tu pronta venida, Señor, y lo que será este encuentro glorioso y precioso contigo. Pero también, Señor, la motivación necesaria y correcta para poder movernos en este diario caminar, en este peregrinaje terrenal, de la manera que a ti te agrada. Señor, te ruego me ayudes a poder comunicar con fidelidad lo que tu palabra enseña, Señor, y que todos nuestros corazones estén disponibles, Señor, hoy y siempre para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando hemos vuelto ahora al capítulo 4 de Primera a los Tesalonicenses, hemos podido apreciar algunos detalles que ya han sido parte de nuestras lecciones ya adquiridas. Notamos cómo el anhelo del apóstol a los creyentes allá, en primer lugar, era que ellos pudieran crecer, abundando mucho más y más en aquello que había sido enseñado por él, tal como señala el versículo 1. En el verso 2 podemos notar cómo habían instrucciones que habían sido otorgadas y que debían ser recordadas por los creyentes allá, tal como nosotros debemos recordar permanentemente las lecciones que Dios nos ha asignado. Y entrando ya al versículo 3 que comenzamos a ver en nuestro último tiempo en esta carta, pudimos notar como una de esas instrucciones otorgadas y que va a ser reiterativa en nuestra vida cristiana, será la de alejarnos, apartarnos de todo tipo de inmundicia y poder vivir correctamente como el Señor así lo espera. El llamado a la santidad cristiana es el llamado que el Señor hace de manera permanente y constante a todos aquellos que hemos resuelto por la gracia suya vivir nuestras vidas para Él. La santidad no es un cliché o algo inalcanzable, sino que en la práctica es algo esperable que nosotros debemos estar dispuestos a llevar adelante. Tenemos un modelo perfecto, nuestro propio Dios. Él nos ha dicho que debemos ser santos como Él es santo. Tenemos una palabra perfecta que se ha encargado de decirnos cómo es la manera santa de vivir. Y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros mismos, que nos instiga, nos ayuda, nos convence y obviamente nos impulsa a poder vivir de la manera que le agrada al Señor. Mientras estemos en este cuerpo miserable de muerte, es cierto, estaremos lidiando con el pecado,
En muchas ocasiones anhelaremos, es decir, la pronta restauración de este cuerpo, porque sabemos, de vez en cuando nos está recordando mucho, es decir, más, es decir, pronto de lo que nosotros esperaríamos, que necesitamos nuestra redención final. Pero lo cierto es que también, mientras estamos en este cuerpo de muerte, tenemos la posibilidad y la expectativa de poder honrar al Señor, de poder vivir esa vida de victoria que Él nos ha otorgado. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad, un gran desafío y una gran oportunidad que sabemos en el Señor tenemos de poder vivir como Él anhela, siendo oidores, receptores y obviamente hacedores de esta santidad práctica que nosotros debemos reflejar. En nuestro último tiempo juntos pudimos apreciar el primer punto de esta sección, y este era el deseo de nuestro buen Dios. Si me acompaña al verso 3, la palabra del Señor dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de nuestro Dios es la santificación, sin duda alguna. Es decir, que el creyente puede ir apartándose de toda clase o forma de vida que es impropia y que puede ir aferrándose a toda forma de vida virtuosa. El que Pablo señale que esta es la voluntad de Dios involucra de manera muy práctica que hay un compromiso divino por llevarla adelante en aquel al cual Él ha escogido. La palabra del Señor nos da múltiples evidencias de aquello. Por ejemplo, allá en Romanos capítulo 8, versículo 29, la Biblia dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, hacernos como su Hijo, hacernos como Cristo, es hacernos más santos. Y Dios ha declarado que su voluntad es cumplir aquello. También la palabra del Señor nos enseña en Filipenses capítulo 1, versículo 6, en las palabras de Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, irá santificando nuestras vidas de gloria en gloria hasta que lleguemos a la imagen perfecta de nuestro Dios. También el libro de Filipenses nos enseña allá en el capítulo 2, versículo 12 y 13, porque Dios mismo es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, todo lo bueno que podemos hacer, toda buena acción que podemos llevar adelante, toda buena obra que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella, sabemos, pertenece a su plan perfecto. Y obviamente, a través de nuestro proceder allá en el caminar correcto, Dios está cumpliendo su propósito específico de santificarnos. De hecho, sin ir más lejos, el propio Pablo, al terminar esta misma primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, dirá lo siguiente en forma de oración: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es porque Pablo sabe que Dios es el único que puede llevar adelante esta tarea que Él ha declarado conforme a su propio nombre llevará adelante en los suyos. Por lo tanto, sabemos que Dios tiene un propósito claro de salvarnos, y este propósito es perfeccionarnos, santificarnos, el hacernos como su Hijo Jesucristo. Pero cuando hablamos de santificación, también sabemos que hay una responsabilidad humana que debe ser bien, es decir, obedecida, bien llevada a cabo. Debería decir que en muchas ocasiones, cuando tú y yo miramos que Dios va a cumplir su propósito, pensamos que esto significa en la práctica que yo no debo hacer absolutamente nada. Pero cuando miramos la enseñanza escritural, nos damos cuenta con profunda, es decir, maravilla, que en este plan perfecto y soberano de Dios que cumplirá su propósito en nosotros, Él también espera que yo, como hijo obediente, esté dispuesto a llevar adelante aquello que Él ha determinado. De hecho, un texto muy propicio para esto, que nos ayuda y nos refuerza de manera muy clara la interpretación allá, es el que el propio Señor Jesucristo citó en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, note eso, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, la voluntad de nuestro Dios, que sabemos según Primera de Tesalonicenses, entre otras cosas, es nuestra santificación. Es algo que el creyente no solo estará dispuesto a escuchar, a atender, a recibir de manera audible, sino que estará de manera práctica y dispuesta a obedecer, haciendo esa voluntad. Y allí la gran cantidad de textos que nos enseñan que tenemos la responsabilidad de ser santos. Recuerda usted, Primera de Pedro 1:16, ser santo como Él es santo, que debemos ejercitarnos en la piedad, Primera de Timoteo 4, versículo 7, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que mortifiquemos las obras de la carne,
Romanos capítulo 8, versículo 13, que no amemos el mundo, como nos enseña primera de Juan 2:15, que huyamos de la inmoralidad, como nos enseña primera los Corintios capítulo 6, versículo 18, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado, según Efesios 4:22, que sigamos la santidad, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, y que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. El mismo Dios que produce en nosotros el querer como el hacer es el que nos dice que debemos estar dispuestos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Por lo tanto, en la santidad hay una cooperación preciosa en donde Dios nos compromete a estar disponibles a ser ejecutadores obedientes de aquello que Él se ha propuesto completar en nosotros. Por lo tanto, como creyentes tú y yo sabemos que Dios cumplirá su propósito en nosotros, pero también sabemos que nuestra gran tarea es obedecer lo que Él espera de cada uno de nosotros. Con eso en mente, Pablo ha señalado allá en el versículo 3 que el deseo divino, la voluntad de Dios es la santificación, y eso se expresa de manera muy palpable en apartarnos de la fornicación. Note lo que dice otra vez el texto allá. Pues el deseo de nuestro Dios es la santificación, que os apartéis de fornicación. Aunque el uso común que muchas veces le damos en nuestro léxico a fornicación tiene que ver con la inmoralidad sexual fuera del matrimonio, la palabra fornicación en sí mismo es una palabra griega que se traduce como inmoralidad sexual y abarca toda la amplia gama de perversiones que sabemos el corazón del hombre tristemente está dispuesto a ejecutar. En ese contexto, Dios nos ha dicho que su voluntad es que estemos distanciados de cualquier forma ilícita que sabemos deshonra la gloria de nuestro buen Dios y Salvador. La palabra de Dios es tan específica en esto que aún nos dice que fornicación o inmoralidad o toda inmundicia o avaricia ni aún debe nombrarse, ni aún debe ser parte de nuestro léxico. Porque claramente el Señor que nos ha llamado a ser santos espera que en toda nuestra manera de vivir estemos dispuestos a vivir en santidad. Es muy importante, el Señor nos enseña que debemos apartarnos de fornicación. Eso no quiere decir en ningún sentido que debemos hacer todo lo que esté dentro de nuestra posibilidad, en nuestras propias fuerzas para tratar de evitar el pecado. No nos está diciendo que debemos huir en las fuerzas del Señor, que debemos aferrarnos al poder de su palabra y que no debemos hacer ni tal de esperar segundos para notar cuán fuerte podemos ser con esto. Cuando se trata de la inmoralidad, tú y yo necesitamos arrancar. Y allí, las convocatorias prácticas de su palabra, a huir de la fornicación, a alejarnos de ella, a romper totalmente cualquier clase de práctica, a sacar de raíz cualquier cosa que me detiene a este mundo y que me impide poder libremente vivir para honrar a nuestro Señor. Por lo tanto, muy importante decir, tal como aprendimos ya en nuestro primer tiempo en este pasaje, el deseo divino es que nosotros vivamos santamente y que en la práctica estemos dispuestos a huir de cualquier inmoralidad y deshonra ante nuestro Dios. Un segundo aspecto que vamos a apreciar en esta ocasión tiene que ver con el deber cristiano. Mire lo que dice versículos 4 al 6 en su primera parte. Versículos 4 al 6. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Lo tenemos ahí. El verso 4, note cómo comienza, poniendo el foco en la responsabilidad personal. Dice, cada uno de vosotros, es decir, nuestra santidad es un compromiso que debe ser llevado adelante individualmente. Aunque el entorno sea perfecto, aunque la masa haga lo contrario, aunque la presión sea incesante, Dios nos convoca a ti y a mí en su gracia a que en el desafío personal y voluntario de nuestra relación con Él estemos dispuestos a vivir de manera santa. Mis hermanos, la santidad es sin duda la responsabilidad de cada creyente, pero también es nuestro tremendo privilegio, porque a través de aquello afianzamos lo que significa nuestra relación con Él. Recuerde lo que Hebreos nos enseña: sin la santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, es imprescindible que el creyente esté disponible para poder llevar adelante aquello que sabemos el Señor nos instiga a hacer, el vivir como es puro ante su nombre. Dicho eso, por cierto, es muy importante señalar que yo nunca podré excusar mi falta de santidad por lo que otros puedan hacer. Es porque así como el Señor nos compromete individualmente a poder ejecutar la santidad, también nos enseña, no tenemos excusa que pueda ser basado en otros para poder decirle a Dios,
Señor, yo no fui santo porque ellos me lo impidieron. La Biblia nos dice que debemos aún, a pesar de ellos, actuar de la manera que Él espera. La siguiente frase que aparece en el texto, que sepa tener su propia esposa en santidad y honor, ha tenido históricamente dos formas de ser vistas. Y la razón está arraigado en el uso que se le da a la palabra esposa. Si usted tiene la Reina Valera, usted va a saber que esta es la forma en cómo se traduce, ¿no? Es decir, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero lo cierto es que los traductores de la Reina Valera lo que hicieron fue básicamente interpretar el texto. Y lo hicieron con algunas razones que voy a mencionar a continuación, tenían para poder argumentar el punto. Pero cuando tú miras literalmente lo que dice el relato, lo que éste enseña es lo siguiente, que cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor. La Biblia da múltiples usos al concepto de vaso o de vasija. A veces se refiere a instrumentos, a utensilios, en algunas ocasiones tiene que ver con alguna herramienta, pero también el vaso tiene que ver en muchas ocasiones y textos bíblicos a personas en particular o órganos del cuerpo de personas. Y allí la razón por la cual, si usted tiene, por ejemplo, la Biblia de las Américas, notará que lo que ellos hicieron fue ponerla literalmente en cuanto a su traducción, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y el asunto entonces que debemos dilucidar es a qué se refiere la palabra vaso. Y tenemos dos alternativas. Por un lado, la opción de que se refiera a la esposa y que los creyentes casados somos convocados a poder tener a nuestras esposas en santidad y honor. O la otra alternativa es que vaso se refiera al cuerpo del creyente. Y en este contexto, que la convocatoria sea a que cada creyente esté dispuesto a llevar adelante un cuerpo que dignifique a Dios en santidad y honor. Permítame compartir cuáles son los argumentos principales de cada una de las posturas. Cuando pensamos en aquellos que aluden a que se refiere a la esposa, bueno, su argumentación tiene que ver con varios elementos. En primer lugar, el equivalente hebreo a la palabra griega. La palabra griega para vaso es skeuos. En el griego, en hebreo, la palabra keli se empleaba en los escritos rabínicos antiguos para referirse a esposa. De hecho, esto se hace palpable aún en el contexto nuevo testamentario, cuando Pedro dice que los maridos debemos tratar a nuestras esposas como vaso más frágil. Y allí también la idea de por qué esto podría ser llevado adelante. Otro argumento se desprende del contexto específico del texto. De hecho, si tú miras otra vez el relato, dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. Y poseer es la palabra en griego que se traduce como adquirir o tener. Y bueno, obviamente este léxico es utilizado en la Biblia para referirse al privilegio de adquirir una esposa, de tener una esposa. La palabra de Dios nos muestra, por ejemplo, en el caso de Ruth, como en esta porción, en el capítulo 4, versículo 10, la referencia es, y que también tomó por mi mujer a Ruth la moabita, utilizando este término tomó de la misma manera como poseer o adquirir esposa. Por lo tanto, sabemos, hay una lógica utilizada en la escritura para referirse a la esposa. Quizás un asunto más que podría ser mencionado como un argumento para creer que se trata de la esposa en este caso específico y cómo su marido debe tratarle correctamente en el matrimonio, tiene que ver con la comparación de textos. Si miramos primero a los Corintios, capítulo 7, versículo 2, Pablo parece enseñar la misma idea. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, como una solución correcta, lo que significa la lógica del mundo de vivir licenciosamente. Lo que necesitamos hacer es pensar en el matrimonio como un estado honroso y debemos casarnos. Es lo que Pablo enseña allá. Por lo tanto, tenemos una línea de argumentación para aquellos que plantean, bueno, es esposa el vaso que aparece descrito allá. ¿Cuál es la línea de pensamiento de aquellos que creen que se refiere al cuerpo del hombre? Bueno, permítame mencionar algunos de los argumentos allá. Bueno, el control de los impulsos, sabemos allá del cuerpo, da por descontado que obviamente debe ser aplicado tanto por solteros como casados. En ese contexto, la interpretación del vaso como cuerpo sería mucho más amplio
Y aquellos que argumentan que se refiere al cuerpo dirían, bueno, Pablo está obviamente abarcando a toda, es decir, la cantidad de creyentes de Tesalónica que involucran no solo los que están casados, sino también a aquellos que están solteros. Como la santidad tiene un aspecto que es más amplio que el aspecto del propio matrimonio, es muy importante poder enfatizarla en toda nuestra manera de vivir, incluyendo el contexto completo del cuerpo. La interpretación de skeus como cuerpo goza literalmente en la Biblia de traducciones que nos llevan a pensar literalmente en el cuerpo. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, Pablo dirá lo siguiente, que tenemos este tesoro en vasos de barro, refiriéndose específicamente a la fragilidad corporal y el privilegio que tenemos de tener la redención de nuestro Señor inmerso en lo que significa este cuerpo frágil. Y Pablo utiliza la expresión vaso. De hecho, la mayor cantidad de los antiguos comentaristas, tanto griegos como latinos, argumentarían vaso se refiere a cuerpo. También debería decir que hay textos bíblicos que nos dicen específicamente aquello y que debe ser asumido en el contexto de un cuerpo. Déjeme citar para usted, por ejemplo, una historia muy interesante que aparece allá en 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 4 al 5. David y sus hombres llegan hambrientos, dice en la Biblia, a Nob, y el sacerdote que está allá, Ahimelech, dice la Biblia, accedió a que comiesen lo único que tenía, que era el pan consagrado, pero para eso ellos tenían que estar limpios, porque obviamente implicaba el comer el pan consagrado una práctica ritual de limpieza, de purificación. Leo para ustedes el relato. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Y David, para argumentar que podían recibir, como era la norma protocolar ritual de el alimentarse de este pan sagrado, el estar purificados, él dice, mira, los vasos o los cuerpos de los jóvenes eran santos y ahora siguen siendo santos, por lo tanto podían participar de aquello. De hecho, si tiene la Biblia de las Américas, notará que traduce literalmente en este contexto vasos como cuerpos para que no haya duda al respecto de que esta es la lección que se quiere enseñar en el relato. Otro factor que podría hacernos pensar que el vaso se refiere al cuerpo del hombre tiene que ver también con los paralelos escriturales. Y en 1 Corintios capítulo 6, del 12 al 20, Pablo sostiene la misma idea de 1 Tesalonicenses 4. Y obviamente parece una conexión increíble aquella que aparece descrita dando un énfasis al cuidado que debemos tener del cuerpo. Si simplemente cito para ustedes versículos 13 y 15, la palabra del Señor dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Nuestros miembros son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, mostrándonos con esto cómo es tan importante el cuidado del cuerpo para poder llevar adelante una vida que honre al Señor. Ahora bien, si usted nota, ambos argumentos tienen su peso eficaz. Y obviamente esa es la razón por la cual hay opiniones divergentes en cuanto a lo que significa la interpretación de este texto. Pero déjeme decirlo de la siguiente manera. Yo creo que nos ayuda mucho saber que no existe un gran dilema cuando nos damos cuenta que sea cual sea la interpretación existente allí, la convocatoria de nuestro Dios es a que vivamos en santidad. Sea que tengas que vivir con tu cuerpo toda la vida soltero y casado en santidad, cómo debas aplicar esa santidad de manera muy específica en el matrimonio. Lo cierto es que Dios espera que sus hijos vivamos para agradarle a Él en perfecta pureza. Ahora, si me pregunta a mí, yo diría que cuando miramos en detalle el contexto directo, es mucho más propicio pensar que lo que está tratando de decir Pablo es que debemos enfatizar el cuidado de nuestro cuerpo. Y permítame argumentar algunas razones por las cuales yo tiendo a pensar aquello. En primer lugar,
Pablo está todo el capítulo 4 hablando a la iglesia en general, no está hablando a grupos específicos, como sabemos, por ejemplo, lo hace en Efesios. ¿Recuerdas Efesios, por ejemplo, allá en el capítulo 4, el capítulo 5, cuando menciona, bueno, es decir, las esposas a sus maridos, los maridos a sus esposas, es decir, los empleados a los empleadores, los padres a sus hijos, los hijos a sus padres, o como lo hace allá Primera de Juan al mencionar a los ancianos, a los jóvenes, a los niños? No. Lo que hace Pablo en todo este capítulo es hablar a la iglesia en general. Comienza hablando a los hermanos en general en el versículo 1 y continúa hablando a los hermanos en general en todo el resto de este capítulo, toda esta porción. Por lo tanto, no habría una razón para hacer algo distinto específicamente en este texto, siguiendo la lógica de dar una instrucción general a todos los creyentes. También, como hemos aprendido, la palabra fornicación no solamente alude a aquello que involucra un pecado fuera del matrimonio, sino que tiene que ver a cualquier práctica de inmoralidad. Por lo tanto, esto abarca tanto a solteros como casados. Un fornicario puede ser claramente, es decir, un soltero, como también puede ser un casado, refiriéndonos al contexto correcto de esta palabra. Por lo tanto, no habría razón tampoco contextualmente para pensar que esto solamente aplicaría a casados. Es una demanda para todos. También debería decir que si Pablo estuviese hablando solo a hombres casados en esta porción, dejaría a las esposas sin ninguna directriz para saber cómo moverse correctamente y en santidad, cosa que no es común en Pablo. De hecho, si citamos simplemente el texto que ya mencioné allá en 1 Corintios 7, cuando dice que cada, es decir, esposo debe tener a su propia mujer y cada mujer a su propio esposo, notarás que siempre el énfasis está marcado en los dos. Es porque ambos deben vivir en santidad y honor, ambos deben moverse en pureza. Por lo tanto, dejaría no solo a los solteros afuera de este grupo, sino también a las esposas afuera de las instrucciones de cómo debería vivirse la santidad. Por lo tanto, debería decir, tiene un sentido para mí mucho más propicio el considerar que la santidad del cuerpo en general, que sabemos va a tener implicaciones en la santidad de tu matrimonio si realmente asumes el cuerpo santo. Bueno, lo cierto que allá debería estar el foco de nuestro Dios y también nuestro foco en todo lo que involucra también la continuación de nuestro relato. Ahora, dicho eso, ¿cuáles son aquellos deberes que debemos tener presentes? ¿Cómo debemos asumir correctamente esta vida santa, este cuerpo santo? Bueno, tal como hemos aprendido, con un énfasis marcado en él. Si miramos otra vez el texto en el verso 4, si me acompañas en tu Biblia, mira lo que dice otra vez, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y nota que utiliza la palabra sepa, es el verbo saber, que sugiere un proceso de aprendizaje, es decir, un entendimiento de algo que luego debe ser aplicado. ¿Qué nos está diciendo si Dios? Bueno, tal como Pablo le dijo a los tesalonicenses, ustedes deben aprender cómo su cuerpo debe ser santificado. Tú debes aprender por medio de la enseñanza bíblica cómo debes ir alejándote de aquellas cosas que te impiden una cercanía correcta a mí. Yo y tú vamos a concordar que no siempre tenemos las mismas luchas, que no siempre calzamos en aquellas mismas cosas que nos hacen fallar a nuestro Dios, pero sí sabemos que hay cosas que nos hacen fallar a nuestro Dios. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, aprender no solo lo que la Biblia dice sobre aquello, sino también estar dispuestos a vivir coherentemente con aquello, viviendo de una manera que pueda aplicar una santidad práctica. Si Dios te ha apartado para salvación, nuestros cuerpos deben reflejar absolutamente lo mismo, es decir, apartándose del pecado y consagrando cada uno de los miembros para Él. De hecho, lo que dice el texto es que debemos aprender a poseer nuestro propio cuerpo en santidad y honor. ¿Y qué significa eso? Bueno, la práctica es que nuestro cuerpo por completo se entrega a Él permanentemente para su gloria, para su honra, para sus propósitos. Pablo lo dijo así en Romanos capítulo 12, versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué está diciendo con esto? Bueno, que parte del culto racional del creyente es estar permanentemente presentando su cuerpo en sacrificio vivo. Y cada día, cada mañana, cada mediodía, cada anochecer, Señor, que mi cuerpo sea usado como instrumento de justicia para ti. Señor, que los miembros de mi cuerpo te honren, Señor. Que así como tú apartaste mi vida entera para ti, el reflejo de mi cuerpo manifieste exactamente lo mismo. Dios nos creó, mis hermanos, como hombres y mujeres sexuales.
tenemos sin duda alguna una imagen de nuestro Dios y Él espera que nosotros podamos aplicar correctamente lo que significa nuestra moralidad. La moralidad o la sexualidad es santa, es correcta, es claramente bendita en el Señor, pero fuera del estándar del Señor hay problemas serios que claramente van a afectar no solo mi relación con Él, sino también mi propia realidad ante Él. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, que el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Esa frase sencilla es un punto indispensable que debe ser reconocido por cada creyente. Mis hermanos, nuestros cuerpos son para el Señor, no para la fornicación. La palabra del Señor enseña que nuestros cuerpos le pertenecen a Él. Por lo tanto, deben hacer aquello que Él considera es correcto y no lo que ellos mismos muchas veces, con ese intento de vida propia que tratan de manifestar, quieren llevar adelante. Hoy día estamos impulsados por la cultura a hacer todo aquello que brinda mayor satisfacción para el cuerpo. De hecho, estamos nadando en un océano cultural en donde cada ola más grande y más grande aparece y gritándonos, sacia tu cuerpo, dale a tu cuerpo lo que él quiere. Pero lo cierto es que cuando miramos un texto como este, nos damos cuenta que hay algo diferente. ¿Qué pasaría si nos diésemos cuenta que Dios nos dio nuestro cuerpo no solamente para darnos placer, sino que primordialmente para darle la gloria a Él? Primordialmente para poder honrarle a Él, primordialmente para poder encontrar deleite en aquello que Él estableció. No solamente ha sido nuestro cuerpo diseñado por Dios, sino que a Dios le importa nuestro cuerpo. Mis hermanos, Dios quiere que usted y yo experimentemos el gozo máximo para el cual fue creado el cuerpo y nunca lo vamos a obtener lejos de su voluntad. Por eso debemos entregarlo en santidad. Por eso debemos entregarlo en santificación, por eso debemos apartarlo de aquello que deshonra a nuestro Dios. Nuestro Dios, que es el creador de nuestro cuerpo, también sabe cómo hacer que nuestro cuerpo pueda experimentar la mayor satisfacción en su voluntad. Pablo señaló a los Corintios en el capítulo 6 de la primera carta, versículos 18 al 20, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, si usted me prestara algo suyo y yo diera mal uso a aquello al punto de estropearlo, destruirlo, yo podría imaginar que usted va a tener un mal pensamiento, es decir, hacia mí. Y la razón es fundamental, es porque usted esperaría que si me prestó algo que era de gran valor para usted, yo tuviese el mínimo gesto, la mínima gentileza de cuidarlo, de poder, es decir, tenerlo allá bien cuidado, bien protegido para devolvérselo en el momento que este sea propicio. Bueno, cuando la Biblia habla del cuerpo, dice que este cuerpo es del Señor por creación, pero no solo por eso, aunque nuestros pecados nos apartaron de Él, dice la Biblia que nuestro cuerpo fue comprado por precio. Ese precio fue la sangre del Señor. He allí la razón de por qué los creyentes somos esclavos de Jesucristo. Es porque Él nos compró con un precio alto. Por lo tanto, ¿tiene sentido que yo ocupe este cuerpo que le pertenece a Él para hacer lo que yo quiero y no hacer precisamente aquello que a Él le agrada? Y la respuesta es no, ningún sentido. Todo lo que mi cuerpo debe hacer es el reflejo de aquello que Él espera que sea llevado adelante, porque Él lo hizo, Él lo compró, Él es el dueño. Y nuestro cristianismo puede ser tremendamente bien manifestado por medio de la manera en cómo nuestro cuerpo declara que Cristo es su dueño, que Dios es su dueño. La Biblia dice que debemos vivir en santidad, es decir, apartándonos del mal, pero también en honor. Y esto es natural cuando determinamos apartarnos del pecado, es decir, estamos honrando a Dios, nuestros miembros son honorables ante Dios. Obviamente, damos el uso correcto a nuestros miembros, por lo tanto, Él se siente agradado y también de una manera muy práctica podemos mostrar a otros lo que significa la vida honorable. Mis queridos, la inmoralidad empequeñece al hombre, le deshonra, pero la pureza sexual honra al hombre y al Señor de este hombre. La impureza sexual
es motivo de vergüenza, como dice Romanos capítulo 1, versículo 27. La práctica de la inmoralidad te hace sentir sucio, te hace sentir vacío. La falsa venta de este placer momentáneo no es otra cosa que un amargo sabor constante posterior a la caída. Y si tus impurezas llegan a ser de dominio público, debes saber, traerás descrédito, deshonor, no solamente a ti, a tus seres queridos, también sabemos, al propio Señor. Por lo tanto, la palabra honor indica todo lo contrario, el de poder preservar una actitud, una forma de vida, un cuerpo que está manifestando quién es su Señor. El creyente se honra a sí mismo cuando sabe que no tiene nada de qué avergonzarse. Honra al Señor y vive en obediencia conforme a los mandamientos que Él ha establecido. Y su voluntad ha sido clara. Debes huir de la fornicación. Debes alejarte de toda inmoralidad ilícita. Debes vivir para Él. Un siguiente elemento que debe ser considerado para nosotros no solamente es el cuerpo santo, sino también una convicción santa. Acompáñame en su Biblia, por favor, al versículo 5. La palabra del Señor dice así: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Mis hermanos, es natural pensar que en el mundo vivimos una lógica de desenfreno evidente. El mundo que nos rodea cada vez lo hace más palpable y la tecnología hace accesible a nosotros un montón de imágenes que son absolutamente depravadas y nos muestran la condición del corazón y la práctica del hombre. Es muy triste pensar como muchas veces los creyentes pensamos que el modelo a seguir, el ejemplo a imitar, la práctica a innovar es aquella que el mundo está llevando a cabo. Nos rodeamos tristemente de un mundo que vive en esa lógica y pensamos tristemente que podemos hacer exactamente lo mismo que ellos hacen y con eso descuidamos aquello que el Señor espera, que nuestra vida esté lo más lejos de esa lógica de pasión, de concupiscencias. La santidad y el honor deben prevalecer por cualquier tentación mundana y obviamente lo que Dios espera que sea parte de nuestra vida pura es lo que debe prevalecer. El apóstol señala que el creyente no debe andar en pasión de concupiscencia. La palabra traducida como concupiscencia, mis hermanos, es la palabra deseo. Esto puede ser un deseo correcto o incorrecto, pero por lo general cuando Pablo utiliza esta palabra concupiscencia y también lo asocia a la palabra pasión, siempre su contenido o su contexto es peyorativo, es para hablar de algo negativo. De hecho, si lees Romanos capítulo 6, versículo 12, notarás que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No te dejes llevar por lo que el pecado te dice, lo que tu carne te dice. No te dejes llevar por los deseos perversos. No reina en ti. Es obvio, porque tu rey es otro, ¿no? Tu rey es otro. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, una marca vital de un creyente va a ser el saber poner los deseos en el lugar correcto, el contexto correcto, obviamente el control correcto. Y para eso necesitas una convicción santa. Y la convicción es: no voy a seguir el modelo de este mundo, voy a seguir el modelo de mi Dios. Mis hermanos, el contexto de este pasaje nos habla de desenfreno, concupiscencias, deseos, en donde lo que se trata de hacer es alimentar los apetitos sexuales, la inmoralidad siendo activa en las personas. Y por más tentador que esto sea, usted y yo necesitamos asimilar. No hay nada mejor que darle el uso correcto al cuerpo, porque todo lo demás terminará siendo vacío. La Biblia nos enseña que el mundo pagano del siglo I hacía algo muy similar a lo que sigue haciendo el mundo en nuestro tiempo. Es decir, dejándose llevar por las pasiones más bajas, por los deseos ilícitos más impropios que pudieses imaginar, de tal manera que una marca de ellos es que estaban esclavizados a sus pecados. De hecho, si miras, es muy claro Pablo para enfatizar que esta lógica de vida es de los gentiles que no conocen a Dios. Y tiene mucho sentido, porque Pablo, que le está escribiendo a los tesalonicenses allá desde el capítulo 1, ha dicho que en contraste con esos gentiles que no conocen a Dios, los creyentes tesalónicos han convertido sus vidas de los ídolos al Dios verdadero. Capítulo 1, versículo 9. Han conocido el gozo del Espíritu Santo e imitan al Señor, capítulo 1, versículo 6, que han recibido el mensaje de Dios, capítulo 2, versículo 13, que agradan a Dios, capítulo 2, versículo 15, que no están en rebeldía delante de Dios, sino que obran en amor y santidad, capítulo 3, versículo 12 al 13. Todo lo contrario a lo que el mundo hace.
Por lo tanto, no quiere seguir ese modelo, el modelo del incrédulo, el modelo de aquel que no conoce a Dios, ni tiene esperanza en Dios, sino el modelo correcto. Es lógico que los que no conocen a Dios vivan en la impiedad de sus propios corazones, injusticias e impurezas, empleando cualquier lógica de inmoralidad como instrumento de gratificación egoísta. Pero es impensable que un creyente viva así. Es impensable para Dios que un creyente viva así. Mis hermanos, de la misma manera que la idolatría y la inmoralidad van de la mano, también la adoración al Dios vivo y verdadero debe ir acompañada de una adoración santa y pura. Y necesitamos, hermanos, tener una convicción correcta. No es el modelo del mundo, es decir, la convicción que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Por último, permíteme compartir contigo la importancia de la conducta santa, la conducta santa. Mira lo que dice versículo 6. Verso 6 nos señala al comenzar que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Las palabras agraviar y engañar significan respectivamente lo siguiente: pasar por encima o pecar en contra de, sacar ventaja o aprovecharse. Y hermanos, es muy importante que entendamos esto en el contexto en el cual Pablo lo está leyendo. Está hablando de la inmoralidad sexual. Por lo tanto, una cosa que tú y yo necesitamos tener muy presente es que debemos estar muy apercibidos del peligro que existe cuando usamos o abusamos de nuestra posición para defraudar, tomar ventaja, para engañar a uno de nuestros hermanos para fines perversos, Mis hermanos, la iglesia de Cristo no está inmunizada de la inmoralidad sexual. Y muchas veces aún con un intento de querer lograr lo mejor para el otro, empezamos a entrelazarnos con la pecaminosidad de nuestra carne y terminamos ofendiendo, haciendo tropezar, haciendo caer a otro. No es tristemente muy lejano el pensar en historias en donde pequeñas frases sutiles lanzadas entre hermanos de sexos opuestos terminan siendo la confusión del uno y del otro, al punto de hacerles tropezar y caer. Y Dios dice: no, no hagas ni tal, no cometas el error de transgredir la conducta santa que Él espera de ti y de mí. Dios espera que ni los placeres ilícitos, ni la manipulación, ni el engaño, ni las trampas sutiles sean aceptables en nuestra vida. Que estemos absolutamente claros en la importancia de saber que no somos inmunes al pecado y que por lo tanto debemos tener mucho cuidado de las maneras en las cuales nos referimos y cómo tratamos a aquellos que nos rodean y a aquellos a quienes no queremos afectar. Mire, para Dios es tan serio el hecho de hacer caer a un hermano que en palabras de Cristo Él señaló en Mateo, capítulo 18, versículos 6 y 7, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y Jesús está diciendo: mire, hacer caer a tu hermano en pecado, literalmente en inmoralidad sexual, como enseña el contexto de Tesalonicenses. Hermano, hacer caer en eso a tu hermano es algo que solamente es comparable con la muerte. Merecen morir, merecen morir. Y obviamente tú y yo necesitamos tomar el peso a lo que eso significa, porque la santidad que conviene a su casa, aquella santidad que debe comenzar en la casa, obviamente no debe faltar en la casa. Y nosotros necesitamos meditar grandemente en aquello. Es esperable que el mundo nos ofenda, nos engañe, trate de agraviarnos, pero no es esperable para Dios que un cristiano haga eso con otro creyente, abusando, manipulando o afectando. Dicho todo esto, Pablo ha estado estableciendo elementos que son tremendamente esenciales para que podamos vivir el deber cristiano correctamente en santidad. Un cuerpo santo que viva en coherencia con lo que eso involucra. También una convicción santa, que significa no seguir el patrón del mundo, sino que seguir lo que Dios ha establecido. Y obviamente una conducta santa, que significa no querer defraudar a mi hermano, no querer dañar a mi hermano. Por el contrario, reprimir mis deseos, por más impropios que son, y entregarlos al Señor para poder hacer lo bueno para con mi hermano. Y con todo eso, tú y yo podríamos preguntarnos: ¿por qué es tan necesario vivir bajo ese estándar? ¿Por qué es tan necesario el poder vivir moralmente de una manera correcta? Y Pablo concluye esta sección respondiendo:
3 razones por las cuales es importante que un creyente pueda vivir en esa santidad. Acompáñenme en su Biblia, por favor, al versículo 6, en su segunda parte, hasta el versículo 8. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aprecia conmigo 3 respuestas por las cuales tú y yo deberíamos vivir vidas moralmente correctas. En primer lugar, porque Dios es vengador. Dice la Biblia, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Mire, por más tentador y atractivo que se ve el pecado, por más llamativo que suele parecer ese pequeño placer momentáneo, lo cierto es que hay una dura expectación de juicio de parte de Dios para todo aquel que decide ceder a la tentación inmoral. Jugar con la inmoralidad es invitar el justo juicio de Dios. Y tú y yo necesitamos asumir aquello. No es casualidad que Hebreos capítulo 13, versículo 14 dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es porque Él toma para sí el castigo de aquel que piensa puede salir inmune frente a un ataque a la honra y la gloria de nuestro Señor. Las maneras de venganza no son menores. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme a Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Quiero mostrarles de manera breve elementos tan, pero tan increíbles de lo que Dios dijo tantos miles de años atrás con respecto al costo de la inmoralidad, el costo de no vivir conforme al estándar de Dios y cómo muchas personas experimentan la venganza de Dios por medio de castigos actuales en su propia vida y consecuencias naturales que deben enfrentar. Si estás allá, voy a leer para ti desde el versículo 9 en adelante. Dice, capítulo 5 de Proverbios, verso 9 en adelante, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Mire, en un contexto en donde Salomón quiere enseñar a su hijo y a los jóvenes del palacio a no ser necios y vivir una moralidad correcta, él señala, cuando tú haces lo impropio ante Dios, esto es lo que va a pasar. Mira verso 9, se pierde el honor para que no des a los extraños tu honor. Pierdes el respeto de las personas cuando saben que has caído en inmoralidad. Se malgastan los años. Mira lo que dice al finalizar ese verso. Y tus años al cruel. La palabra trabajo aquí es una connotación de trabajo arduo y costoso. Ahora necesitas estar trabajando para otros. Y muchas veces esto se evidencia cuando tu inmoralidad ha tenido consecuencias o costos que involucran ahora tener que mantener, es decir, familias distintas y experimentar trabajos arduos para poder hacerlo. Se malgastan los bienes. Mira lo que dice el versículo 10. No sea que extraños se sacien con tu fuerza. Se costean los privilegios de otro impropio. ¿Por qué? Porque quisiste dar rienda suelta a ese leve placer momentáneo. Se resiente la salud. Mira lo que dice el versículo 11. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, hermano, gonorrea, sífilis, sida, papiloma humano. Hermano, todo eso no es otra cosa que una evidencia palpable. Enfermedades venéreas que son el resultado de una vida licenciosa, lejos de Dios, sin estimar cuán justo y vengador es nuestro Dios. ¿Y qué necesitamos hacer? Alejarnos de aquello. Por último, nota el lamento de la vergüenza. ¿Por qué no escuché a los que me advirtieron? ¿Por qué no hice caso a las enseñanzas de quienes me dijeron que huyera? Ya está. Ya pasó. Ya es tarde. Mis hermanos, Pablo dice que el Señor es vengador en todo. Si vuelves a leer el pasaje allá. El vengador en todo esto. O en todas estas cosas. Todos los pecados de inmundicia sexual recibirán su pago de parte de Dios. Hay muchas inmoralidades que no van a salir a la luz pública. Pensarás probablemente que has sido, es decir, salvado porque nadie se ha dado cuenta de lo que estás haciendo.
Pero lo cierto es que Dios todo lo ve. Y Pablo dice, vengador de todas estas cosas, de todas estas cosas. Mis hermanos, dos pasajes para usted. No os dejéis engañar, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso también se cosechará. Hebreos 10, versículo 30 y 31 también señala, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué debe ser moralmente santo? Porque Dios es vengador. Dios es vengador. Una segunda razón que Pablo da es porque hay un propósito divino. Dice versículo 7, si vuelves allá, 1 Tesalonicenses 4, verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pablo hace eco de lo que ya ha dicho en el versículo 3, recuerda ya, el pecado sexual no es consistente con la voluntad de Dios, por lo tanto está lejos de su propósito, ¿no? Es decir, está muy mal cuando una persona que vive en inmoralidad está orando, ¿o no? Señor, que se haga conforme a tu voluntad, porque ya sabes cuál es su voluntad, tienes que hacerla. Está muy mal cuando alguien que está viviendo en inmoralidad, sin arrepentimiento, está diciendo, Señor, quiero vivir conforme a tus propósitos, porque sabes cuál es su propósito, es la santificación. Por lo tanto, lo que debes hacer es hacerlo, ejecutarlo, vivir en conformidad a aquello que estás declarando. Dios nos ha llamado a vivir separado del mundo, por lo tanto no hay ninguna razón ni ningún mérito con la similitud con el mundo. Estamos en un mundo en donde los creyentes piensan que hay una gran virtud en ser como el mundo, pero Dios está diciendo, no, estás en el mundo, pero no eres del mundo, debes vivir conforme a mis propósitos. Y una tercera razón, mis hermanos, es que debes asumir el rol del Espíritu Santo, el rol del Espíritu Santo. Mira versículo 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Mire, quien cae en la inmoralidad está desechando a Dios, dice la Biblia. Está desechando los mandamientos de Dios, está desechando la voluntad de Dios. Esto no se trata simplemente de desatender la voz del predicador. Pablo está diciendo, es decir, no está desechando a hombre. Es decir, cuando usted no atiende esta convocatoria que está siendo pronunciada, usted no está defraudando necesariamente lo que yo le estoy diciendo. Usted está desatendiendo lo que Dios está diciendo. Usted está diciéndole no a Dios. Yo tengo un camino mejor que el tuyo. Yo tengo una forma de vivir mejor que la tuya, Dios. Yo tengo una forma de placer mejor que el tuyo, Señor. Y con eso, lo que estás haciendo es desechando a Dios, desechándole a Él. Mire, este pasaje es desgarrador. Es porque Dios se compromete por medio de este pasaje a darnos todo lo que necesitamos para que tú y yo podamos vencer la inmoralidad sexual. Y es su Espíritu Santo, el propio Dios, en forma del Espíritu, en medio nuestro. Dice el texto bíblico, sino que también, o que también nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en nosotros es quien eficazmente puede ayudarte a ti y a mí a poder vencer aquello. Pero la Biblia también nos dice que podemos entristecer al Espíritu, podemos decir, acallar el Espíritu, que tú y yo podemos apagar el Espíritu. Está ahí, pero no está siendo latente en mí porque mi pecado es más fuerte que mi deseo de querer seguirle. Pero precisamente cuando tú y yo estamos dispuestos a querer honrar a Dios, a querer vivir en conformidad con ese Espíritu Santo, que es obviamente quien debe ser honrado porque somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo de Él, podemos vivir lo que significa la moralidad correcta. Muchas veces despreciamos su ayuda vital, despreciamos la posibilidad de vivir en santidad y honor. No hagas ni tal de perder tremendo privilegio de la plenitud del Espíritu Santo en tu vida, de la llenura del Espíritu en tu vida y en mi vida. Una razón poderosa para vivir en pureza es la obra activa y victoriosa de Dios en nosotros por medio del Espíritu. Hay una razón por la cual tú deberías querer ser moralmente puro. Mis hermanos, cuando miramos un pasaje como este, obviamente estamos pensando en un texto en donde, es decir, Dios está haciéndonos pensar muchísimo. Y es probable que alguno de ustedes esté en este momento coqueteando con la inmoralidad. Esté pensando que es una buena alternativa pensar en que de pronto, sin que nadie se dé cuenta de aquello, aparentemente, sin que nadie pueda observarlo, o a través de pequeñas sutilezas, pueda echar rienda suelta a aquello que son los anhelos más perversos de mi carne. Y yo debería decirte, hermano mío, esto no debe ser así, no debe ser así. Y aunque todos nosotros somos un manojo de pecados y una opción permanente de caer,
Necesitamos saber que el Dios que está en nosotros es mucho más grande que nosotros. ¿Y cómo podríamos hacer tan grande daño a Dios y también a aquellos que nos rodean? Dios espera que nosotros, que hemos sido llamados a vivir de una santa manera, con todos nuestros actos, estemos dispuestos a reflejar aquello como Él lo anhela. Y para eso necesitamos enfatizar un cuerpo santo. Necesitamos convicciones claras que nos ayuden a alejarnos, no porque todo el mundo lo hace, yo necesito hacerlo. Precisamente porque el mundo lo hace, yo necesito poner atención a cómo estar lo más lejos de allí. Y necesito pensar en que ese Dios vengador, que va a hacer conforme a su justicia aquello que anhela es mejor para mi rectificación, sea honrado y sea obviamente adorado con todo lo que llevo adelante. Mis hermanos, que el Señor nos permita vivir en santidad para Él, que aquello que empezó y que sabemos va a terminar sea coherente con la obediencia que tú y yo vamos a estar dispuestos a reflejar. Acompáñenme en oración. Señor, gracias por tu palabra bendita, Padre. Somos receptores de una verdad, Señor, sin igual. Y Dios, gracias porque nos enseñas cómo todo aquello, Señor, que sabemos el mundo ha desvirtuado y le ha dado un sentido tan perverso, Señor, en ti tiene un sentido pleno, Señor, y perfecto. Señor, nosotros sabemos, somos propensos, Señor, a la inmoralidad. Si alguno está firme, Señor, mire que no caiga, enseña tu palabra. Y sabemos, Señor, que tantas lecciones que han sido dadas en ella son precisamente para hacernos recordar que no debemos olvidarlo. Pablo, Señor, está diciendo, así como les enseñé antes, deben recordar esto, porque él ya les había dicho aquello. Y les vuelve a citar la importancia. Y muchas veces tú y yo podríamos estar, es decir, como seres humanos, eludiendo aquella responsabilidad que tú insistentemente, oh Dios, estarás reflejando en tu palabra, en los sermones, en las conversaciones con otros. Huye de las pasiones, huye de las pasiones, huye de las pasiones, aléjate, arranca. Son aquellos elementos que deberían ser parte activa de nosotros, Señor. Y Dios, por sobre todo eso, pensar en el agradarte a ti, Señor, y el gozo que involucra aquello. Señor, quisiéramos como el salmista decir que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y Señor, sabemos cuál es tu voluntad. Por lo tanto, te rogamos, nos ayudes a que nos agrade, Padre, que nos agrade. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.